Bueno, el cementerio San Juan Bautista de la ciudad de Corrientes es el cementerio más antiguo que tiene, el cementerio público más antiguo que tiene la ciudad. Data de 1871-72, es producto de la epidemia de fiebre amarilla que va a azotar la ciudad de Corrientes después de la Guerra del Paraguay. Sabemos que la epidemia de fiebre amarilla azotó no solo la ciudad de Corrientes, parte de la provincia, sino también la misma ciudad de Buenos Aires, es decir, fue producto de las aguas contaminadas después de la guerra. Entonces, hasta ese momento, Corrientes tenía un solo cementerio público, por supuesto, que era el cementerio de la iglesia o del santuario de la Cruz de los Milagros, ubicado desde 1828 aproximadamente en la intersección de las calles Moreno y Salta. Ese era el cementerio público de la ciudad. Ese cementerio público colapsa con la epidemia de fiebre amarilla y entonces se habilita uno provisorio, que es el de la Limita, le decían cerca del arroyo de la Limita, el cementerio de la Limita, que va a estar un tiempo, pero que va a ser reemplazado enseguida por el definitivo, que es el San Juan Bautista, que en su momento, y fíjense ahora, queda lejos del centro, en su momento prácticamente queda en el campo. Claro. ¿Y quiénes son los que llevaron a cabo la construcción del cementerio, toda la estructura, digamos, porque tengamos en Claro. cuenta que el cementerio no es un cementerio común, digamos, tiene varias figuras Sí. y varias partes? Bueno, este cementerio no conocemos exactamente cómo fue, por ejemplo, la fachada que tuvo inicialmente. De acuerdo, sí, a unas muy pocas fotografías, al parecer tenía un ingreso muy ancho, digamos, por donde se entraba oficialmente, con un arco, pero era muy austero, era muy pobre, digamos, la fachada de ese cementerio. Mientras tanto, lo curioso era que, como se ordenó el traslado de restos del cementerio de la Cruz, el cementerio del anterior y primer cementerio público de la ciudad, muchas familias viejas de Corrientes comenzaron a trasladar a sus muertos que estaban ahí. Otras no se fueron nunca. Por eso, digámoslo de paso, que ese lugar de Salta y Moreno, en el predio de la Cruz de los Milagros, es un lugar todavía en el cual yacen muchos restos. Eso entre paréntesis, ¿no? Pero el cementerio de San Juan Bautista entonces se va poblando, vamos a decirlo así también, irónicamente, con los primeros traslados de muchas familias viejas de los restos de sus antiguos familiares, de sus antiguos parientes. Entonces se comienzan a levantar los primeros panteones, mausoleos, ya para la década de 1870-80, y allí comienzan a verse, a levantarse obras realmente muy interesantes arquitectónicamente, escultóricamente. Sin embargo, la fachada de ese cementerio no cambió hasta la década de 1930, concretamente hasta fines de 1939, cuando la municipalidad de la ciudad de Corrientes decide hacer lo que conocemos hasta hoy, que es lo que se llama el peristilo del cementerio, es decir, ese pórtico triangular que tiene 4 columnas a la entrada y las fachadas laterales. De un lado establece la capilla, que es una capilla muy linda, y del otro lado el área administrativa. Esa construcción que vemos, digamos, que cada vez que nombramos el cementerio de San Juan Bautista surge porque es la fachada del cementerio. Eso lo hace una empresa, creo que era la empresa Carrasco de Buenos Aires, que gana la licitación de la Municipalidad de Corrientes y realiza esa obra para fines de 1939. Pero lo que hay adentro de ese cementerio es mucho más antiguo, como digo, porque, como decimos, muchas familias trasladan los restos de sus parientes, de sus antecesores, del cementerio de la Cruz a ese nuevo cementerio, y para el traslado se van a construir las obras más viejas que están allí. Por supuesto, después se sigue usando. Son panteones, son tumbas muy grandes, con criptas, es decir, con sótanos, que se siguen usando y son las que conforman al día de hoy el sector antiguo del primer patio. Es un cementerio que ha crecido de acuerdo a cómo creció la ciudad, que hoy está colapsado también en espacio, y que tiene, no sé exactamente cuánto, pero tiene una extensión muy importante que todos lo conocemos, pero el sector valioso, digamos, histórico, es el primitivo, el primer patio. Antiguo. Exacto. Bien, y tenemos que tener en cuenta también que dentro de ese cementerio hay muchas familias importantes que Sí, fueron muy importantes en la ciudad de Corrientes, incluso hasta gobernadores. claro. ¿Puedes contar un poquito sobre esas Sí, familias? hay muchas familias muy viejas y entre las más antiguas que, por ejemplo, trasladaron restos está Juan Asensio Virasoro. Juan Asensio Virasoro es un señor de principios del siglo XIX que perteneció
todavía al grupo de los realistas, es decir, los que se oponían a la Revolución de Mayo. Él muere allá por 1846, enterrado en la iglesia, en el cementerio de la Iglesia de la Cruz. Después sus parientes lo retiran, lo llevan. Entonces, hoy día, por ejemplo, encontramos su sepultura, que es una columna trunca, una columna quebrada, que es como que la vida se corta, ¿no? Eso simboliza, que contiene sus restos. Otro mausoleo interesante es el del gobernador Pedro Dionisio Cabral, a quien Pedro Ferrer lo llama el gobernador cortacabezas, no hay que pensar mucho por qué tenía ese apelativo, que es como un templete, es decir, tiene 4 columnas y un copete, digamos, un remate, debajo del cual está la tumba del gobernador Pedro Dionisio Cabral, que muere en 1847, es decir, es otro de los trasladados. Y abajo hay como un sótano, la cripta, donde sigue enterrándose la familia. Es decir, hay muchos gobernadores de Corrientes que están sepultados allí. Está Conte, está Vidal, Juan Ramón Vidal. Fíjense lo curioso de la tumba del panteón de Juan Ramón Vidal, que está pensada como una bóveda de características egipcias, como si guardara los restos de un faraón. En definitiva, si nosotros pensamos la historia de Corrientes, ¿qué fue Juan Ramón Vidal? Fue como un faraón realmente, porque durante 60 años gobernó Corrientes de alguna forma. Gobernador, diputado, senador, pero era el hombre que dirigía la política. Bueno, sí hay muchas personalidades. Y también hay otras obras que no son de grandes personalidades, pero sí son grandes obras escultóricas, de escultores, digamos. Como por ejemplo, ingresando hay una mujer, de mármol por supuesto, que le llaman la Dolorosa, que es una escultura que representa a una mujer enlutada, cubierta, digamos, con un ramo de flores en las manos y que está simbolizando a esa mujer doliente que está velando a sus muertos. Obviamente, al ser mármol blanco, está vestida de blanco, pero en realidad invoca la muerte, ¿no? Tampoco se puede dejar de mencionar el mausoleo de la familia Pampín, que no es del gobernador Pampín, sí de su hijo, donde aparece Juan Vicente Pampín muriéndose, asistido por su esposa María Mantilla. Y la verdad que como están hechos en tamaño natural y son tan mínimos los detalles que se tomó el escultor en recrear, es una obra de arte fabulosa. Uno puede quedarse, por eso podemos decir, este cementerio, como muchos otros cementerios viejos que tienen más de 100 años, son realmente museos abiertos. Hay otras obras de arquitectura, como el Panteón de la Sociedad Italiana, que es de Juan Col. Recordemos que Juan Col es el que hace la Casa de Gobierno, la Escuela Belgrano, la Escuela Sarmiento, la misma Sociedad Italiana y muchas casas de familias para los vivos, digamos. Y también replica en la Ciudad de los Muertos, de ahí viene la palabra necrópolis, esa misma arquitectura. Si nosotros recorremos el primer patio de ese cementerio, del San Juan Bautista, vamos a encontrar, como decimos, no solo obras escultóricas, obras históricas donde yacen figuras como gobernadores o grandes personajes, sino también una sucesión de distintos estilos arquitectónicos, que es muy interesante también, desde la arquitectura italianizante o italiana confederal, como el Panteón de Díaz de Vivar, donde está sepultada allí la pintora Justa de Díaz de Vivar, el Panteón de 1884, es el más antiguo que tiene el cementerio, hasta obras pasando por el italianizante, las obras de la Belle Époque, el estilo francés, digamos, una conjunción de distintos estilos, o el Art Déco, que es más esquemático, más geométrico. Encontramos una serie de estilos que van también reflejando un poco la época histórica en la que vivieron esos personajes. O sea, desde 1880, en que aparecen las primeras obras de valor, de trascendencia, porque el cementerio es de 1872, hasta 1940 o 50 hay una arquitectura muy interesante. Y después hay otras obras también, exacto. Bien, y en cuanto a los mitos y leyendas que hay sobre estar dentro del cementerio, de la gente que trabaja dentro. Todo cementerio, como toda ciudad, tiene sus leyendas urbanas y tiene sus mitos. Se cuentan, generalmente son historias que uno nunca puede llegar a comprobar totalmente, fehacientemente, no son historias documentadas, pero sí son historias repetidas por la leyenda o el cuento, digamos, de la gente. Por ejemplo, un personaje, un caballero así vestido de etiqueta, como se vestían antes los hombres
de negro, con el sombrero, la chistera, el sombrero de copa, que aparecía viniendo desde atrás del cementerio por la avenida principal y que en algún momento dado no llegaba nunca, es decir, desaparecía. Digamos, se cuenta esa historia, se cuenta la historia que ocurrió de también una figura femenina aparecida en el Panteón de Espaldín. El Panteón de Espaldín, o de los Escobar Espaldín, está ahí cerca nomás dentro de este circuito histórico. Un panteón muy viejo que tiene unas lápidas de mármol afuera que hablan de personas que nacieron, por ejemplo, en el siglo XVIII, o sea, que murieron en 1880 y tantos, o 1830, 40, también habrán sido trasladados a este cementerio. Bueno, se cuenta una historia en la cual allí apareció en algún momento una figura femenina que incluso habló con una persona viva, digamos, y le confesó una serie de cuestiones y de cosas, y cuando esta persona comenta eso de casualidad con una familia, les dice, le da las características y les dice, ustedes saben que encontré esto cerca del panteón de ustedes. Esa familia reconoce de que están hablando de una antepasada de ellos, de una muerta, claro. Se entrevistó con ella, conversó con ella y bueno, y después terminaron la conversación, pero esa persona en realidad estaba muerta. Entonces se cuenta esa historia. También hay el otro caso, ya de una señora que va a enviudar en Buenos Aires, y esto en realidad no es de fantasma, pero es de leyenda urbana. Va a enviudar en Buenos Aires y ella decide volver a Corrientes con sus hijos pequeños y no quiere dejar los restos de su esposo en Buenos Aires. Entonces ella soborna, digamos, al enterrador, como se llamaba, al sepulturero, como se llamaba antes, a la persona encargada, y allí consigue robar los restos de su marido, que los lleva a su casa, y ella lo va descarnando, es decir, lo va desarmando al cadáver. Cuando lo termina de desarmar, lo pone en una urna y lo embala como un equipaje y lo manda a Corrientes. Esos restos están acá. O a otra señora que se levantó lo más bien, un buen día, fue al banco a cobrar, estamos hablando de inicios de la década del 60, era jubilada, cobró su sueldo, cuando volvió a su casa se sintió descompuesta, la familia en un estado de desesperación, porque de la normalidad pasó a ese estado de descomposición del cuerpo, ¿no? Del físico, la llevan inmediatamente a un centro sanitario del centro y esta señora se muere. Entonces, como era costumbre en ese momento, la devuelven a la casa, llaman a la empresa fúnebre, arman el mortuorio, el velorio, pasa el día, la visita a la gente y demás y la sepultan. A los días, la familia se da cuenta de que esta señora se había llevado su sueldo consigo misma. Es decir, en lo que ella, sus haberes cobrados, eso los llevó. Entonces uno dice, eso de que no llevamos nada parece que no es tan cierto. No le sirvió para nada, obviamente, pero ella había cobrado su jubilación y como fue sepultada con la misma ropa que tenía, se había llevado su sueldo con ella. Y bueno, esto más para ir cerrando y algo más en cuanto a lo personal, me gustaría saber qué le llevó a usted a investigar, porque si bien sabemos que investigó durante 5 años, ¿estoy bien correcto? Sí. Es más, sacó un libro y claro. Es apasionante también, debería hacerlo para llegar a esto. En realidad, yo siempre, en mi familia siempre nosotros consideramos que cuando se visita un lugar siempre hay que conocer, para conocer una ciudad hay que conocer la iglesia, el museo, el cementerio, es decir, son lugares donde uno puede definir cómo es la identidad de una sociedad. Yo creo que, yo lo considero, a los cementerios históricos, por eso digo, son museos al aire libre, donde es como que el tiempo se detiene, la vida se detiene, obviamente. Cuando uno lee los epitafios, lo que escribían en otro tiempo, en otra época, hoy ya no se escribe de la misma forma, no se redacta de la misma forma, no se expresa el sentimiento de dolor que sentía la gente antes, que antes lo expresaba, lo mandaba a escribir. Obviamente, quien tenía más medios eran mayores, las lápidas, las tumbas más grandes y demás, pero que tal vez con más pobreza eran menores, pero muchas veces, a veces una frase simboliza todo el estado de ánimo del que le sobrevive al que se ha muerto. Y había un tiempo muy largo también de duelo. De luto, de duelo, claro.
Sí, se guardaban todas esas formas del luto, de la ropa negra, de que no tenían que salir a las actividades sociales, de que se recluían en sus casas, si eran viudas, si eran hermanos, huérfanos, lo que fuera. Había todo un protocolo. Y también es cierto de que los días de difuntos, cosa que tampoco ocurre hoy, las familias iban a pasar el día con sus muertos. Es decir, el 1 y 2 de noviembre era día de visiteo, dicen las crónicas de esa época. Hay un libro de Fernando Pedro Cundon que salió en el año 1980, lamentablemente no se reeditó, donde describe crónicas de los diarios de hace más de 100 años, donde cuenta cómo eran los días de difuntos, cómo iban las familias, por ejemplo, en el tranvía, que salía desde acá, desde el mercado, sería la plaza Juan de Vera ahora, y que tardaba pero muchísimo en llegar al cementerio, porque primero era el tranvía tirado a caballo, la mulita, el tranvía después fue eléctrico, pero que tardaba mucho y que las familias llenaban ese tranvía y se iban con todos sus flores, sus velas, es decir, a visitar a sus muertos, y pasaban el día con sus muertos. Y después está lo otro, que también era la competencia que tenían muchas familias para mostrar sus tumbas. Es decir, también hasta eso se llegaba. Se abrían las bóvedas, los panteones, la familia estaba ahí, entonces la gente que visitaba a los muertos, que era ida y venida, era una caminata constante por todo el cementerio, miraba a ver cuál era más linda, cuál era la tumba más linda, más suntuosa, todo eso se medía, todas esas cosas que hoy día, ese era el acompañamiento de la vida y la muerte como algo natural. Hoy día hay una negación de nuestra sociedad actual hacia la muerte. Por eso aparecen todas las otras soluciones, digamos, que fueron los cementerios privados, la cremación, es como que un renunciamiento o como negar como que eso es algo que se terminó y no se quiere. Claro. Entonces, todo esa otra era una comunión que había entre la sociedad que vivía y la sociedad que, bueno, sus muertos. Y todo ese bagaje, toda esa cultura, toda esa identidad, esa forma de pensar, está expresado en la construcción, en las construcciones que hay. No hace falta que sea tan suntuoso como para que uno pueda encontrar, como decimos, el modo de pensar, tal vez en una cruz, en una forma, en un simple epitafio, una simple leyenda, está expresado mucho. Y es el producto de una sociedad que fue así hasta que comenzó la negación a la muerte, que es propia de nuestro tiempo, el fin del siglo XX y lo que estamos viviendo ahora.
despair.